ruptura muy fuerte con lo que era antes el norte y la salida hacia el Amazonas, y más bien los flujos se van a ir, los pocos flujos que sobreviven sobre los ríos, porque son muy pocos, van a estar más hacia el sur, ¿no? Y mucho más vinculados al Ichilo-Mamureco. Un otro sistema de transporte que hemos visto moderno y que es fundamental para la Amazonía es el transporte aéreo, ¿no? Entonces lo que vemos un poco es, ustedes tienen en 1925 la fundación del Yoed Aéreo Boliviano. Si ustedes siguen, por ejemplo, la compra de naves del Yoed Aéreo Boliviano, inmediatamente se van a dar cuenta, hasta por el nombre de las naves, la relevancia que tenían para el norte amazónico, ¿no? Para todo en realidad para todo el oriente, ¿no? Donde la accesibilidad terrestre era complicada. Entonces la aviación supone una solución magnífica para alcanzar este tipo de nodos, evidentemente con ciertas limitaciones por el costo, por la exclusividad, pero que es muy importante, ¿sí? De hecho vamos a tener hidroaviones que van a componer la flota del Yoed Aéreo Boliviano, muchos de ellos efectivamente que usaban las vías acuáticas para acuatizar, ¿no? Y que tenían diferentes puertos que les permitían conectarse hasta el norte amazónico. Entonces, estos circuitos además se van a fortalecer en los años 40 a partir de la aparición de los carniceros y del flujo de la carne. Es decir, durante este periodo vamos a tener una decadencia, la fuerte decadencia que llega a la goma, aunque en la Segunda Guerra Mundial tiene un repique, se va a ver reemplazado un poco por la ganadería, por todo el sistema ganadero, que va a empezar a alimentar a todo el lado andino. Hay unas relaciones súper complejas con la Segunda Guerra Mundial que explican mucho este fenómeno, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que por las tensiones que existían con la Argentina, llega un momento en que realmente se niega el paso, o sea, existe una tensión en el paso de los trenes y de la carne argentina, que era la que alimentaba normalmente los mercados andinos. Entonces los mercados andinos se ven en escasez de carne de res, y eso va a fomentar la comunicación aérea, que a partir de los años 40 va a explotar en el tránsito de carne, ¿sí? Entonces la relación de esto es súper interesante y va a extenderse sobre todo en la región de los llanos, un poco más al sur de Ribera Alta. Entonces lo que les mostramos en este corema, ¿sí? Una vez más el pentágono que tenemos al medio es Ribera Alta, pero vamos a ver cómo los flujos aéreos comunicaban diferentes espacios, ¿sí? Hay un caso súper curioso, que es este caso de acá, se los muestro, este de aquí, que es Todos Santos, ¿sí? Que es un puerto que ahora ya no existe, o sea, simplemente desapareció, y el momento en que tiene existencia a partir de 1912 en su fundación, y después unos 20 años más, tiene sentido precisamente porque es un lugar de paso para los hidroaviones que salían del Yoed Aéreo Boliviano y que llegaban hasta el oriente. Entonces, este tipo de sistema aéreo va a dar sentido a muchos lugares que después van a desaparecer, tanto por la autonomía de vuelo que van a lograr después las aeronaves, como por la misma dinámica de los nodos en el norte amazónico. Entonces, si ahora vemos la actualidad aérea de toda la Amazonía, de los llanos amazónicos, vamos a ver que hay muchas lógicas que se mantienen. Son espacios muy aéreos, ¿sí? Son muy difíciles de entender si no entendemos los más de 50 aeródromos que tenemos repartidos en la zona amazónica y su relación con diferentes tipos de economía, entre ellas las economías ilegales, que van a estar muy articuladas también a la aviación. Después también mencionarles que todos los operadores formales tienen viajes normalmente hacia la Amazonía. Ahorita BOA y Coyeta Amazonas tienen vuelos permanentes, y además estos vuelos siempre han mantenido ciertos monopolios de los operadores. Por ejemplo, es muy sorprendente lo que pasa en Rurrenabaque, por ejemplo, con Amazonas, que es un monopolio totalmente cerrado, lo que pasa con el Coyeta en Ribera Alta, digamos. Hay pequeños monopolios que se han instalado a partir de los operadores y que le van a dar sentido a este nuevo corema que les muestro acá, ¿sí? Lo interesante de este corema es que va a hacer aparecer lugares que antes simplemente no estaban muy conectados. Por ejemplo, Cobija, ¿sí? Ahora yo puedo hacer vuelos La Paz-Cobija, que antes realmente eran muy difíciles por la autonomía de vuelo. Recordemos que el jet, por ejemplo, es una tecnología que llega en los años 70 a Bolivia, y eso va a modificar realmente la escala de la posibilidad del tránsito en el tránsito aéreo.
Bueno, finalmente vamos a ver el transporte moderno, el transporte terrestre, que es el más moderno en la Amazonía, el transporte terrestre automovilístico. ¿Por qué decimos esto? Porque si ustedes ven la historia un poco de la llegada de los caminos modernos, si quieren, carreteros realmente, a la Amazonía, van a ver que va de la mano del proceso de colonización, ¿sí? Entonces, a medida que el proceso de colonización a las tierras bajas se va incrementando desde los Andes, también se va extendiendo progresivamente los caminos, ¿no? Hacia, que permitan la accesibilidad, primero bajando desde la cordillera de los Andes y cada vez entrando más hacia la Amazonía. Entonces lo que vemos hoy día son carreteras, algunas de ellas ya asfaltadas, que están dominadas por sistemas de sindicatos de transporte que son similares a los sindicatos de transporte que vamos a encontrar extendidos en el área andina y que también hemos encontrado en nuestro caso chaqueño, es decir, este sistema de transporte interprovincial, de flotas, todo que domina, si quieren, todo el transporte carretero. Estos dos coremas, que los ponemos así comparados, dan cuenta, si quieren, de lo que era un sistema de transporte altamente recorrido y recurrente a principios del siglo XX y lo que consideramos que es ahora el sistema de transporte a partir de las carreteras en la Amazonía, ¿sí? Una vez más, lo que ustedes están viendo como el pentágono es Riberalta, y lo que vamos a ver es que ya existe todo un sistema que permite la conexión de los circuitos en la Amazonía, ¿no? Evidentemente las partes, sobre todo la parte norte todavía no está, esta parte de aquí está en proceso de construcción, pero en el resto ahí tenemos un avance considerable de la capa asfáltica, y entonces hay lugares en los que se llega con mucha aceleración y mucha velocidad, ¿no? Ahora, toda esta producción carretera, sobre todo la asfaltada, es un fruto del siglo XXI, ¿no? O sea, realmente es una modificación reciente del territorio que se ve en estos últimos años. Este es un nudo, como ven, aquí está la red, ¿sí? Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo es la sobreposición de los coremas que les hemos propuesto, y una de las conclusiones que podemos sacar a partir de esta sobreposición, está un poco enredado, pero lo que nos permite decir es que hay nodos que han sido marcados por la dinámica hídrica, que tiene que ver con las barracas gomeras inicialmente, y que se van a mantener hasta la actualidad, ¿no? Y que normalmente el transporte aéreo lo que hace es ratificar en muchos sentidos estos nodos. Los pocos nodos que se crean a partir del transporte aéreo no son sostenibles en el tiempo, sino son los que han sido marcados realmente por las barracas gomeras y por su instalación permanente en el territorio. Y por otro lado, lo que sí se modifica grandemente es la direccionalidad, si quieren, de los flujos, ¿sí? Si antes los flujos se priorizaban, sobre todo por la vía fluvial, hacia el norte, toda la direccionalidad se modifica más bien hacia los Andes, hacia el este y hacia el sur, ¿sí? Y eso, después si lo vemos en el análisis global de los transportes del país, vamos a ver cómo a lo largo del siglo XX lo que hacemos es ratificar nuestra salida por el Pacífico, ¿sí? Entonces todo lo que, pese a que nuestro territorio normalmente escurre hacia el Atlántico, los grandes sistemas hídricos escurren hacia el Atlántico, nuestra inclinación de transporte y de flujos normalmente se direcciona principalmente hacia el Pacífico. Y un poco lo que vemos en Riberalta es que esta direccionalidad se va a confirmar, ¿sí? Entonces normalmente se conduce hacia los Andes, y un detalle más es que el sistema carretero produce algunos nodos nuevos. Por ejemplo, vamos a tener el Chorro en el norte, que es como muy reciente. Nosotros hemos hecho también un seguimiento un poco demográfico de cómo en el siglo XX se modifican los asentamientos, y el Chorro, por ejemplo, se ve altamente asociado con el sistema carretero, y lo mismo va a pasar con, ahí me estoy olvidando, creo que es... ¿Cuál? Yucumo, gracias, Oscar. Con Yucumo. Entonces Yucumo, por ejemplo, saliendo que es más bien del lado del Rurrenabaque, ¿sí? Vamos a tener a Yucumo como una producción carretera realmente, que es relativamente asociado al sistema terrestre de transporte. Entonces, bueno, eso es hasta ahí los resultados de nuestra investigación para este estudio de caso. Como les comentaba, la estrategia metodológica que hemos tomado son con 3 estudios de caso, uno Riberalta. Entonces lo que hemos hecho es responder un poco cómo se ha conectado Riberalta a lo largo del tiempo, y los otros son Oruro y el otro es Camiri. Entonces tenemos como esta diversidad de lugares que nos permiten
de alguna manera sugerir hipótesis y modelos para todo el territorio nacional y para sugerir cómo ha avanzado el transporte y cómo se han conectado los diferentes lugares en la historia del país. Entonces, bueno, eso sin más comentarios, voy a dar paso a Miguel, a las preguntas, a lo que tenga que venir. Agradeciendo a Bianca y a Octavio, vamos a abrir una serie de preguntas. Los que tengan preguntas, por favor levanten la mano. De preferencia se acercan acá y la dicen al micrófono para que todos la escuchen y obviamente la respuesta también la van a responder y la van a anotar. Y también indiquen a quién hacen la pregunta, ¿no? A veces uno no sabe a quién está dirigida. Por favor, el señor levantó la mano, puede acercarse acá. Bruno, lo mismo. Y doctora Pilar, bueno, en ese orden entonces planteamos las 3 preguntas y... Bueno, mi pregunta es, toda la goma que salía, ya sea del río Orton, Madre de Dios, Manrique, tengo entendido por el río Beni, y de ahí, ¿qué es lo que se presenta antes para que pueda continuar, digamos, esa goma que sale, ya sea en vapor o en embarcaciones, para el norte, para que siga navegando, ¿no? Creo que hay un obstáculo que se presenta, ¿no? Antes de llegar a Villavella, que es que confluye el río Beni y el Mamoré. Y de ahí para cruzar, ¿qué se llama la primera población? A la banda, o continúa, digamos, la goma por el río Beni. Y la otra pregunta para la señora, ¿por qué ha desaparecido el puerto de Todos Santos? Bueno, mi pregunta es para Octavio. Respecto a esta red comercial, ¿no? Principalmente en el Beni, ¿no? Porque Santa Cruz sí estaba un poco más articulada. ¿Hay algún punto, digamos, de relación, digamos, entre el periodo que tú estudias, ¿no? de cómo se articula en torno a la goma, con cómo se va separando, digamos, del espacio bueno, en el anterior espacio de circulación de plata potosina, ¿no? Porque respecto a la circulación de moneda de plata, según tengo entendido, circula hacia el Beni también, ¿verdad? Eso. Gracias, buenas noches. Primero me apruebo una representación amazónica y los felicito, estoy muy feliz porque los estudios sobre la Amazonía se vayan ampliando. Yo llevo 30 años queriendo justamente acoger gente para que vaya a esa región. Bueno, yo voy a hacer algunas preguntas y comentarios. En primer lugar a Bianca, me parece muy interesante el trabajo, lo habíamos comentado un poco. Y lo que me parece, no sé, la falta quizás de tiempo en las exposiciones, a veces es muy complicado explicitarlo. Lo que no veo en lo que has expuesto es un proceso, ¿no es cierto?, justamente por procesos históricos. Es decir, las articulaciones tienen sus momentos históricos y los flujos también van cambiando, ¿no? Eso quizás en la investigación más amplia probablemente está, pero es una pregunta que quiero hacerte, cómo la han encarado, cómo la han visto, porque evidentemente van a haber unos cambios drásticos, si bien hay unas permanencias, como tú lo mencionabas, muy continuas de lo que son las articulaciones de las barracas gomeras que permanecen hasta el día de hoy. Se crearon en 1880 y permanecen hasta el día de hoy. Y también los flujos fluviales no han cambiado del todo, ¿no? Eso es una pregunta. Ahora, para el otro compañero,
Me parece de lo más interesante que incorpores toda la visión de la goma a través de las aduanas. Yo en mi libro inicial también nombré las 4 regiones productoras, solo me dediqué al noroeste porque en ese momento era muy incipiente los estudios sobre esa economía. Tonelli ha ampliado un poco, cuando creo que muy poco, porque lo que hace es reproducir básicamente mis gráficos y los cuadros de las aduanas, pero creo que en mi libro primero, si no me equivoco, están justamente en la torta, están las aduanas, casi todas, excepto la de San Matías, ¿no? Que probablemente, como tú indicabas, va a partir de 1906. Ahora, mi pregunta también es la siguiente, o sea, tú abarcas hasta 1913. Ese es un momento, evidentemente, de ruptura de todo este proceso que se inicia con la colonización sindicalista cauchera, pero que después va a rearticularse. Es decir, no sé si lo estás viendo en tu tesis doctoral, me imagino que sí, en la larga duración, porque evidentemente los procesos cambian profundamente en la larga duración. La Segunda Guerra Mundial te va a hacer cambiar todo, ¿no? Todo definitivamente. Esa es una consulta. Con respecto a lo que son las articulaciones de los mercados regionales, también tengo una pregunta y una consulta para hacerte. De hecho, me parece, quizás es por la exposición, quizás no te tomé, o sea, no escuché con mucho más atención, que en lo que entendí veo como una demasiada idea de que la goma articula a todo el mercado del vino. Evidentemente, la articulación, una articulación comercial, del circuito comercial, es, como tú lo mencionaste, originalmente en la preguerra de la goma con la quina, ¿no? Pero no olvidemos que son los quineros quienes, asentados en Reyes, empiezan a articular nuevamente toda la región del noroeste, ¿no? Eso. Por otro lado, también no hay que olvidar que la goma elástica en Bolivia se inicia en la Recaja, no se inicia en el noroeste, es en la Recaja, y tú debes conocer ese pequeño libro que trabajamos con otros compañeros, lo de Soratón, donde se reflejan los inicios de la goma elástica, ¿no? Eso también es importante porque no es que está desarticulado, se va articulando más bien a partir de la Recaja, ¿no? Y también las vías de exportación van cambiando. Y una pregunta y una, no sé, observación quizás, es que me parece que le estás dando demasiada importancia a lo que es el mercado regional interno sin ver lo que es la articulación con el comercio mundial. Porque evidentemente si tú haces una revisión de las unidades productivas de las barracas, en la generalidad de los casos, me atrevería a decir hasta el 90%, el 80% de las importaciones provienen de ultramar, no provienen de es decir, del mercado interno nacional. Eso por un lado. Por otro lado también hay que recordar que la barraca gomera se constituye desde muy temprano en un mercado interno, en un micromercado desarticulado de lo demás, pero que también tiene su producción interna. Es decir, producen chancaca, producen alcoholes, producen velas. Eso quería contarte y bueno, felicitarlos nuevamente. Gracias. Bueno, primero sobre por qué desaparece Todos Santos. Hay una combinación de factores, ¿no? Probablemente el principal, porque es una cosa que nos hemos preguntado, ¿cómo fue que un mapa estaba y después, unos 30 años después, tienes otros mapas donde desaparece, ¿sí? Efectivamente tiene que ver con el movimiento de los ríos y la sinuosidad de los ríos en la zona. En la zona, como estamos recién en el Chapare, los ríos son... todavía no son tan navegables y son muy sinuosos. Efectivamente, hay una explicación, es la sinuosidad del río y el movimiento del río que hace que el puerto de Todos Santos deje de ser un puerto y que quede seco, ¿sí? Esa es una primera explicación, que es la que le hemos encontrado, pero también tiene que ver realmente con la modificación de la tecnología y lo que se llama la métrica del transporte, ¿sí? Cada tipo de transporte tiene una capacidad de alcance, ¿sí? Por eso... Si ustedes ven, por ejemplo, la métrica de las llamas en el periodo incaico, entienden los tambos y después la construcción
de los nodos alrededor del tambo, de los mercados, de los espacios de intercambio, ¿sí? Porque son los lugares de descanso en los que puede alcanzar la métrica de la llama, ¿sí? Entonces el transporte de alguna manera ayuda también a modelar el espacio. Entonces en un primer momento la autonomía de vuelo requiere realmente de puertos intermedios que permitan despegar a las naves, ¿sí? A medida que la autonomía de vuelo se va incrementando, estos puertos decrecen también. Entonces lo que vamos a ver en el segundo corema, por eso, si ustedes ven, son los grandes aeropuertos ya, y finalmente una autonomía de vuelo que es la que te da el jet. Entonces los lugares que están muy articulados al sistema aéreo de menor alcance van a decaer, ¿sí? Y es un ejemplo Todos Santos que va a decaer, por un lado porque deja de ser un puerto, deja de tener una calidad fluvial, y por otro lado porque no tiene ya ninguna necesidad la existencia de un lugar intermedio entre Cochabamba, que era el centro de operaciones del Lloyd Aéreo Boliviano, y el oriente boliviano, ¿sí? Esa es sobre Todos Santos. Sobre el tema de los procesos, lo que les he presentado ahora, esta idea de esquematizar dos tiempos con coremas, ha sido un ensayo explicativo que hemos hecho, y que lo hemos hecho exclusivamente con la Amazonía, con la zona de Riberalta, que es con la que primero hemos iniciado en el proyecto de investigación y con la que más hemos jugado de alguna manera. Hemos jugado con muchas formas de expresión, y algunos decíamos, haremos esquemitas, y nos hemos hecho este tipo de esquemas, pero en realidad sí, tenemos muchos más procesos explicados, y por ejemplo uno de los que más profundizamos en su diferente acción en los diferentes modos de transporte es la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que para el transporte moderno boliviano es central. O sea, efectivamente el oriente boliviano se explica en cierta medida, la forma como está estructurado ahora no se explica si no entendemos Santa Cruz, ¿sí? Como un producto del transporte moderno bien central. Este está determinado por un lado ya por los trenes, y los trenes que llegan a las aduanas que has comentado tú, ¿sí? Una es la aduana de Yacuiba y la otra es Puerto Suárez, ¿sí? Vamos a tener esta doble articulación que ya se define en los acuerdos de fines de después de la guerra del Chaco, ¿sí? Pero lo que va a pasar en la Segunda Guerra Mundial es, por ejemplo, la llegada de Boham y el desarrollo del plan Boham, y por lo tanto esta articulación del Boham con el diseño de las carreteras, y además con la Corporación Boliviana de Fomento, que va a ser el actor que va a producir gran parte de la producción de infraestructura carretera que vemos hoy en día, ¿sí? Entonces, y eso realmente es producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es producto del lugar que ocupa Bolivia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De las negociaciones que hacemos. Después también no podemos explicar el auge de los carniceros y del transporte aéreo si no entendemos que se bloqueó el ingreso de carne de la Argentina, si no entendemos además el tráfico de caucho que había hacia la Argentina porque se bloqueó. O sea, todos estos, realmente efectivamente damos cuenta de estos procesos, pero en este ejercicio, que es el ejercicio amazónico que hemos hecho estos dos cortes para dar cuenta de cómo los transportes intervienen en la producción de nodos en el espacio, y a partir de una comparación, ¿no? Pero es realmente un ejercicio analítico más que el proceso está más expresado en el libro en la medida de lo posible también, ¿no? Porque es lo que podemos registrar del proceso. Seguramente habrá muchas cosas que se nos escapan. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre el circuito de exportación que vendría a pasar por el río Madera y por el río Beni, hay que tener en cuenta que el circuito iba hasta Villavela o Cachuela Esperanza, pasando a Cachuela Esperanza obviamente, y luego bajaba en batelones por las cachuelas. No se usaban vapores, los batelones te permitían bajarte en las cachuelas y cargar la carga y la embarcación en hombros hasta San Antonio, y desde San Antonio se llevaba la carga ya en vapores libres hasta Manaos o Pará. Evidentemente este circuito cambia con la llegada del ferrocarril Madera-Mamoré. Pues en el archivo de la Casa Suárez he podido encontrar también guías ya de exportación de goma por Villa Mortiño, es decir, una población brasilera al frente de Villavela, que obviamente el ferrocarril buscaba eso, que era evitar las cachuelas, ¿no? Entonces evidentemente ahí hay un cambio en cuanto al transporte, que bueno, ojalá algún día se pueda hacer un estudio de cuánto efectivamente reduce los costos de exportación, ¿no? Respecto al tema de la moneda, si no me equivoco, y las vías de comercio,
Bueno, yo en la investigación lo enfatizo la falta de conectividad del Beni con el resto de Bolivia antes del auge de la goma, ¿no? Evidentemente, la principal vía de comunicación es por las vías que abren los quineros, que van descendiendo el río Mapir y el río Bopi por las misiones de Covendo, y por el otro lado la conexión vial entre Santa Cruz y Trinidad, digamos, ¿no? Entonces estos serían como los dos puntos que tiene el Beni. Sin embargo, bueno, Ana Guiteras Monviola es la que habla un poco más sobre la economía del Beni durante principios del siglo XIX, y evidentemente hay una completa falta de moneda, ¿no? Ella menciona que el ganado se convierte en la moneda y que incluso el Estado empieza a pagar en ganado y con derechos de comercialización y derechos de carneo. Entonces eso nos muestra un poco de cuál era la situación en el Beni. En Santa Cruz es un poco diferente, porque por ejemplo para 1906 he encontrado una cita que menciona que estaría saliendo monedas de plata hacia el Paraguay, porque en Paraguay hay demanda de las monedas de plata boliviana. No sé en qué momento inicia esto, ¿no? Tal vez inicia con Puerto Suárez, habría que ver, pero evidentemente Santa Cruz, por su comercio que tenía con los mercados andinos, sí tenía acceso a más moneda, y esto es algo que se ve, ¿no? A finales de 1880 hay una cita también que menciona cómo hay una crisis de la moneda, y Roca señala que hay otra crisis de la moneda cuando finaliza este ejercicio del mercado interno. Ahora sobre, bueno, si vi más allá de 1913, no, porque ¿cuáles fueron mis límites? El primero fue cuál eran los circuitos comerciales durante el primer auge de la goma, y evidentemente posteriormente va cambiando, ¿no? Bueno, el ferrocarril Madera-Mamoré es, creo, otro momento en la historia de la exportación de la goma, y evidentemente también para la historia económica del Oriente el ingreso de la aviación. Creo que esos son datos muy importantes. Ahora, evidentemente el inicio del auge de la goma inicia por el norte de La Paz con los quineros, la ruta que se abre entre Reyes y el Mamoré y todo eso, ¿no? ¿Por qué no lo he tomado en cuenta como un momento, digamos, importante, a diferencia de lo que realmente es el boom de la goma? Principalmente por su efecto económico en los otros departamentos, ¿no? Por ejemplo, el prefecto Merizalde de Beni en 1882, él menciona cuál sería la situación económica del departamento en este momento, ¿no? Hay un comercio por el río Madera, pero él mismo menciona que el azúcar solo sirve para el consumo interno, algunos otros productos se mandan hacia Cochabamba y hacia Santa Cruz, pero no hay realmente un movimiento. Ahora, lo que sí creo y he señalado un poco en mi investigación es que desde estos primeros años del auge de la goma, y esto se ve muy claramente en lo que pone Bacadíes, ¿no? Las primeras colonizaciones por el río Beni tras el descubrimiento de Egipto, el principal eje es el río Beni, ¿no? A partir de Reyes, de Rurrenabaque, incluso he encontrado algunos datos en los que se señala que Reyes enviaba ganado al norte de La Paz, y en algún momento esto se corta, ¿no? Y justamente en la primera década del siglo XX ellos mencionan como una crisis que han perdido los mercados del norte de La Paz, ¿no? ¿Y por qué yo le doy tanto énfasis al mercado interno? Porque esa era una de mis primeras preguntas desde el principio, ¿no? Bueno, había leído el trabajo de Gamarra sobre todo el noroeste, y evidentemente había visto el fuerte vínculo que había entre la economía gomera y los mercados internacionales. Entonces sabía también que dentro de las barracas había producción, ¿no? Había pequeñas parcelas, entre los tiempos de freguesía se producía, había otras que estaban especializadas en ciertas cosas como el limón, ¿no? En azúcar, etc. Entonces, ¿cómo pude comprobar esto? A partir de entrar un poco en los documentos de la Casa Suárez, ¿no? en Guayaraberín. Uno de mis principales datos es comparar el flujo entre el río Mamoré y el flujo de la Rómulo Suárez Company, que está en Brasil, ¿no? Que es esta sección. La Rómulo Company tiene sus guías de exportación que están, bueno, sus guías de cabotaje que están en Guayaraberín justamente, que lo que nos muestran es el comercio de una sección de este emporio comercial que es la Casa Suárez, que se destinaba
a embarcar todas las mercaderías de importación desde el Pará hasta San Antonio, y desde San Antonio ya ingresaban a Bolivia. ¿Qué es lo interesante de estas guías? Que he buscado efectivamente alimentos. ¿Qué alimentos estaban entrando por importación? Son dos principalmente: harina de trigo y sal, ¿no? Y muy poco ya alimentos enlatados. Y me parece que hay una cronología también de esto. Es decir, de los primeros exploradores o los primeros barraqueros gomeros de 1880, que dependían netamente de los alimentos importados. Incluso Bacadíes, en su plan que mostré, señala esto. Prácticamente dice: queremos dejar de comer alimentos enlatados que cuestan mucho para la producción de goma, y por eso queremos abrir estas vías por el Mamoré, que evidentemente eran vías de suministros mucho más baratas. Entonces, bueno, no he podido realizar, porque las guías de la Casa Rómulo Suárez no están completas como lo está el Mamoré para el año 1908. Sin embargo, evidentemente es mucho más importante la importación de otro tipo de mercaderías por ultramar. Es decir, están entrando más que todo todo lo que viene a ser metales, ¿no? Tanto para las barcas, también tichelas. Es decir, es otro tipo de comercio, y esto está muy notorio, y eso es algo que creo que me ha permitido enfatizar en lo que es el mercado interno, ¿no? Las importaciones son netamente productos industriales que no se están produciendo en Bolivia, con algunos alimentos de muy difícil acceso, como la harina de trigo o la sal. Y por el otro lado, la vía del río Mamoré es una vía netamente de abastecimiento para las barracas gomeras, ¿no? Bueno, creo que con eso he contestado. Muchas gracias. Ya, bueno, yo me voy a permitir hacer una pregunta. Bueno, está en parte relacionada con el apunte que hacía Pilar Gamarra. Había un enfoque de 1880 a 1912 y uno que ha tratado de continuarlo, ¿no? Pero sin embargo yo conozco el trabajo de Bianca, que dice que es desde 1825 a 2015, si no me equivoco, ¿no? Que es brutal, ¿no? Pero ¿qué elementos en la larga duración ustedes que creen que son determinantes en esta historia, sobre todo de la Amazonía, ¿no? Que hay una jerarquía entre estos elementos, qué es lo que más se repite, y para que las condiciones sean como las que aún son, ¿no? Y determinan no solo la mentalidad, sino la visión de lo que se tiene de Amazonía. Y esto, ¿en qué medida estaría relacionado? Bueno, esta es una segunda pregunta que va más que todo quizás para Octavio. ¿Por qué será que hay tanto enfoque en este codo de siglos XIX al XX? O sea, está claro que la mayoría de las conferencias que han habido hasta ahora están enfocadas en esta transición. ¿Qué características? Bueno, mi teoría es que muchas características actuales coinciden con lo que ha pasado en aquel entonces, ¿no? Y es por eso que nos llama la atención, y todos los estudios económicos, en vez de concentrarse en lo colonial, en la transición de independencias a republicanos, prefieren enfocarse en lo que es la transición del siglo XIX al XX. Por supuesto, si es que Bianca tienes algo que decir al respecto, me encantaría conocerlo. Bueno, tal vez algo que he encontrado en mi trabajo y al realizar esta investigación, que me parece que es permanente y que se puede aplicar a la larga duración, es el tema de el pedido constante de los departamentos del Oriente por vías de comunicación, ¿no? Creo que eso es algo que comienza antes del auge de la goma y continúa después del auge de la goma. Es muy interesante que, por ejemplo, se menciona, ¿no? Durante estos años el Beni no necesita caminos porque se inunda. El Beni necesita diques, necesita limpiar los ríos, necesita otro tipo de trabajos que, bueno, evidentemente en ese momento el Estado no estaba muy acostumbrado a realizar, ¿no? Creo que esto continúa. Tal vez la aviación es algo que va a cambiar y modificar un poco este panorama, y evidentemente ya muy en la actualidad otro tipo de conexiones camineras.
al mismo tiempo creo que está muy relacionado el tema de las vías de comunicación y las producciones, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, ¿por qué el énfasis, para juntar un poco con la última pregunta respecto al siglo XIX, ¿por qué el énfasis en el siglo XIX? Porque bueno, a mí me gusta mucho más la historia indígena que netamente la historia económica, ¿no? Y es a partir de la historia indígena que llego a este tema y puedo notar que es este periodo, el periodo de expansión económica en el oriente a partir del auge de la goma, de la apertura de caminos, el momento en el que nosotros vemos más noticias de exterminios de determinados pueblos indígenas a partir de la apertura, ¿no? Desde el noroeste hasta Santa Cruz, ¿no? La vía pues, Santa Cruz-Puerto Suárez, la vía Santa Cruz-Concepción. Entonces, el siglo XIX es muy importante para el oriente porque el auge de la goma permite ingresar a casi todo el oriente a lo que es la economía de mercado o el sistema mundo, ¿no? Entonces para mí ese es el valor del siglo XX y me parece que es el aspecto que también puede prevalecer, ¿no? Es como las vías de comunicación están netamente relacionadas con producciones, con elementos para exportar y que evidentemente es una economía, si lo vemos también dentro de lo que son las estructuras sociales de un sector de la población, ¿no? Esto se ve claramente en el Beni, ¿no? ¿Cuál es el sector que se está dedicando al comercio frente a cuál es el sector que se dedica a una economía de autosubsistencia, ¿no? Entonces me parece que para mí estos son tal vez los ejes que prevalecen hasta el día de hoy también para la Amazonía y el Oriente y también por qué el siglo XIX es importante y por qué a mí me parece algo fundamental entender este momento para la historia económica del Oriente, ¿no? Voy a retomar el primero lo de las constantes. Yo pienso que una constante súper importante para leer el oriente boliviano, la Amazonía y para entender cómo se ha desarrollado el territorio es realmente el poblamiento y la demografía, ¿sí? Una de las cosas que siempre es muy sorprendente en el oriente es precisamente el enganche y todo el sistema y la carencia de fuerza de trabajo, de mano de obra. O sea, es tal la desesperación y la carencia de mano de obra, la carencia de mercado también, de capacidad de gente de producir. Nosotros vemos, puede que mi resolución tenga que ver también por las variables que hemos tomado en cuenta en el trabajo. En el trabajo realmente hemos pensado que hemos tomado en cuenta la variable demográfica, cómo la población se va expandiendo o no por el territorio, porque consideramos que eso da cuenta de cómo las vías permiten o no el flujo de las personas, que más allá de las cargas son las que extienden la idea de Bolivia, si quieres, del país. O sea, el país es la población también. Entonces la cuestión es, me parece que el oriente boliviano no se entiende muy bien si no entendemos cómo se ha movido la población, y por eso en el siglo XX, sobre todo después del 52, es tan importante el fenómeno de la colonización. Y no puedes entender cómo se han expresado los transportes terrestres si no entiendes la migración andina hacia el lado oriental y todo, ¿sí? Entonces, creo que la constante para entender el oriente, una clave, es realmente el poblamiento, ¿no? La forma como se ha poblado, y además los proyectos delirantes que hemos tenido para poblar el oriente, porque todos los delirios de traer migrantes europeos para poblar 50.000 veces que hemos tenido ahí, que nosotros los hemos registrado un poco, son súper interesantes, y es interesante ver el fracaso por precisamente la falta de accesibilidad, ¿no? Entre otros elementos. Entonces pienso que eso es una constante. Y finalmente, creo que es interesante esto del siglo XIX y XX, pienso que tiene que ver también con la relevancia de los liberales en construir varias instituciones que son centrales para el país, la educación, el ejército. Entonces creo que esta transición da cuenta de mucha modernidad, de un salto a la modernización del país, es bien importante políticamente y discursivamente. Pero pienso también que los bolivianos subestimamos varias partes del siglo XX en términos de la producción de infraestructura. Por ejemplo, una cosa bien impresionante es ver, a mí me ha llamado la atención ver la producción de infraestructura en el periodo, por ejemplo, o la preocupación entre Barrientos y Banzer, en todo el periodo del militar nacionalismo. Tenemos una producción importante de infraestructura que normalmente no la vemos mucho, porque la historiografía se ha ocupado poco de este periodo, que no sea en términos de denuncia de izquierda, porque efectivamente era importante hacerla, pero hemos subestimado la producción de infraestructura, que además estaba muy relacionada con la cooperación de Estados Unidos en este periodo. Todas estas relaciones se han subestimado en la producción de territorio, en la producción de infraestructura, en el alcance al espacio, ¿no? Entonces, pienso que eso habría que retomarlo.
con una historiografía menos militante, de alguna manera, ¿no? Sin ofender a nadie. Bueno, pues llegamos prácticamente al cierre. Antes los agradecimientos correspondientes, sobre todo a la gente del CIS, Mariana, no sé si sigue, sí sigue. Trabajó bastante, lo agradezco que hayan sido tan abiertos. Efectivamente no hay solo fronteras las fronteras no son solo territoriales, hay académicas e institucionales, y efectivamente son todas formales. En la práctica todas se rompen, ¿no? Y bueno, al final todo está articulado, y eso me agrada bastante por parte del CIS, que apoye este tipo de trabajos conjuntos. Por supuesto agradezco a la coordinadora del instituto y actual directora interina de la carrera de Historia, Beatriz Rosels. Tengo dos encargos que si no los hago me va a reñir, justamente ella. El 27 de agosto vence el plazo para el concurso de logos. Queremos llegar justamente a tener algo como esto. Queríamos expropiarlo, pero bueno, tenemos que tener primero nuestro logo. Eso va internamente para la carrera de Historia. Lo segundo sí es más digamos, público, digamos, a manera de propaganda. Bueno, muchos sabrán que el pasado mes se ha publicado y se ha presentado el libro de Un siglo de economía en Bolivia, 1900-2015. Bueno, ha sido financiado y coordinado por la Konrad Adenauer. Hasta ahora se han habido presentaciones alrededor, bueno, toda Bolivia, bueno, no toda Bolivia, casi todos los departamentos centrales. Ahora están yendo a Sucre y Potosí. El problema que había planteado la Konrad Adenauer es que no basta con las presentaciones, hay que ponerlo esto a debate y en la mesa. Creo que ya ha pasado un mes desde la primera presentación en La Paz y se ha convocado a docentes de la maestría y docentes de pregrado, estudiantes de posgrado y estudiantes de pregrado, para que lean artículos de este tomo 1 sobre todo, en el que se plantean tópicos de historia económica y sean debatidos en esta mesa. Eso ya se ha concretado, ya está confirmado, va a ocurrir el miércoles 29 de agosto. Todos los presentes acá están totalmente invitados a venir y ver el primer debate sobre este libro, que es bastante interesante, que tiene una carga ideológica también interesante, que igual hay que quitarse quizás la militancia para verlo mejor, quizás no quitársela para realmente ser punzantes. Eso se va a ver el 29 de agosto, va a ser un evento interesante. La Konrad Adenauer se va a rajar los vinitos al final, así que pueden venir quizás solo por el vino. Muchas gracias a todos por venir. El taller está pendiente, el taller de historia económica. Comentarles que ha habido un buen avance. Entre septiembre y octubre se va a llevar unas 2 o 3 sesiones de taller con historiadores económicos del INESAD. Quizás podamos hacer un trabajo más con el CIS, ver si alguien nos puede ayudar con algún taller o algo por el estilo. Y obviamente algún compañero o colega panelista del ciclo de conferencias va a volver para darnos clases sobre ya algo metodológico. Muchas gracias a todos. Los que no se han anotado en la lista, estaba por ahí circulando la lista, Reina, aquí la tiene Lisette. La buscan a Lisette, es la más alta atrás. Y bueno, no, para que los anotemos a todos. Muchas gracias, buenas noches, que retornen bien a casa. Gracias, Bianca, gracias, Javi.